Buenos días, soy la abogada Nayib Viva, maestrante en Derecho Penal y Criminología de la Universidad Bicentenaria de Aragua. El presente video tiene por finalidad dar cumplimiento a lo exigido por la Universidad Bicentenaria de Aragua para la presentación del trabajo intelectual, requisito necesario para optar por el título de Magíster en Derecho Penal y Criminología. El título de la presente investigación es Mujer víctima de violación, crisol probatorio fundamental en el proceso penal venezolano. Asimismo, la estructura de esta investigación está conformada por 4 capítulos. El capítulo 1, la perspectiva de la realidad, los objetivos, la justificación e importancia. El capítulo 2, perspectivas teóricas y bases legales. El capítulo 3, la metodología, y el capítulo 4, consideraciones finales. Perspectiva de la realidad. Desde los albores de la civilización han existido temas que motivan una gran preocupación para el conglomerado en general. Y hoy en día, con los avances tecnológicos, los desbordamientos de energía convertidos en moda, han desatado en el transcurso del tiempo y particularmente en las últimas décadas un desbalance social e ideológico que afecta a toda la población. Problemas como la pobreza, la violencia, el desempleo, las fracturas familiares, conjuntamente con la ausencia de valores, demuestran las carencias de la población y en particular en Venezuela, que a pesar de la dinámica legislativa y los esfuerzos realizados en procesos estructurales de conclusión e inclusión, los problemas más allá de superarse se agudizan. Toda investigación por la comisión de un delito supone en principio el resguardo del sitio del suceso. Así, por ejemplo, el delito de violación no escapa a este principio, pues los investigadores, una vez conocido el hecho, por los distintos modos de proceder, deben realizar el abordaje del sitio, donde confluyen técnicas y métodos científicos que se inician con el resguardo mediante la cadena de custodia. El delito de violación se asemeja a la definición de asalto sexual, el cual se entiende como la modalidad específica de agresión, caracterizada por actos de violencia física y psicológica, ejercidos por un actor conocido o desconocido sobre una víctima de cualquier edad o sexo, por el cual persigue un propósito sexual definido. La comisión de este hecho es tan violenta que necesariamente dejará evidencias físicas a lo largo de toda la escena del crimen, lo cual debe ser aprovechado por el investigador criminal para un buen manejo de la evidencia en cuanto a su colección, preservación, análisis y aplicación al caso concreto. Los objetivos de la investigación son establecer la importancia de la mujer como víctima de violación, crisol probatorio fundamental en el proceso penal venezolano. Los objetivos específicos: analizar las formalidades del manejo y preservación de las evidencias físicas del delito de violación. 2. Determinar los principios legales del manejo adecuado y preservación de la evidencia física en la víctima en el delito de violación. Y 3. Comprender el protocolo de manejo de la evidencia física en el delito de la violación. Justificación. Las razones que justifican este trabajo se encuentran en la existencia misma de la justicia como garantía del debido proceso, instrumento de transparencia y existencia de un proceso más humano donde la realidad se extiende en una verdad que va más allá del paradigma normativo. El delito de violación a nivel mundial, gracias a sus tristes consecuencias, ha suscitado la reflexión sobre los motivos que llevan al agresor a cometerlo y, en consecuencia, su abordaje desde diversas áreas de las ciencias sociales y humanas. En el capítulo 2 conseguimos las perspectivas teóricas. En Venezuela, la Ley Orgánica sobre el Derecho a la Mujer a una Vida Libre de Violencia constituye un cuerpo normativo que plantea novedosas figuras dentro de la legislación penal venezolana. En ella se asume un nuevo modelo jurídico penal, a partir del cual se aborda de manera distinta el fenómeno de la violencia intrafamiliar, que afecta directa o indirectamente a la mujer y a otro integrante del seno familiar. En esta ley, el legislador, aparte de un concepto básico de violencia para desmembrar posteriormente en cada una de sus formas, como es el caso de violencia física, moral o psicológica, y sexual. Entre las novedades que plantea esta legislación pueden mencionarse la figura del acoso sexual y el reconocimiento del carácter delictivo del acceso carnal violento entre cónyuges. La teoría de la anomia. La anomia es la ausencia de normas en el individuo. Es el mal que sufre una sociedad a causa de la ausencia de reglas morales y jurídicas, ausencia que se debe al desequilibrio económico o debilitamiento de sus instituciones. Implica un bajo grado de integración. Teoría sobre evidencia física. Toda escena del crimen tiene una serie de elementos que constituyen indicios y que, al ser sometidos a las diferentes experticias, constituyen evidencias que son tangibles
a los fines de demostrar la realidad histórica de lo que sucedió en un momento dado. Una vez encontrada, el investigador tiene la herramienta fundamental para determinar el hecho sucedido y cuál sería su posible autor. De acuerdo al manejo de esta evidencia, destrozar la presunción de inocencia y lograr la condena del verdadero culpable, trayendo como consecuencia la seguridad de la sociedad. Es allí donde juega un papel preponderante de importancia significativa el saber cómo manejar las evidencias físicas, y esto es la cadena de custodia, siendo el procedimiento controlado y sistematizado que se aplica a los medios de prueba relacionados con el delito, desde la localización de la evidencia de interés criminalístico hasta su valoración por los encargados de sus análisis, normalmente investigadores, peritos o expertos. Su existencia garantiza la preservación de la integridad de la evidencia. Su manejo adecuado pretende evitar alteraciones, sustituciones, contaminaciones o destrucciones. Permite igualmente conocer en cualquier estado del proceso penal dónde se encuentra ese medio de prueba, lo cual garantiza la seriedad y transparencia del proceso. Lo anterior encuentra su fundamento en la responsabilidad que tiene el Estado frente a la sociedad en cuanto a garantizar la paz social dentro del debido proceso y la búsqueda de la verdad por las vías jurídicas. Indudablemente, en cada escenario queda estampada en forma latente o visual la presencia de los protagonistas a través de pequeños detalles, dejados por cada uno como su único creador. Olores, sabores, huellas, posición de cosas, que permiten deducir fehacientemente de qué evento se trató. La teoría del protocolo o principios de abordaje, Ramos señala que se puede considerar a los protocolos como planes escritos que se definen para un entorno específico, los procedimientos que deben seguirse para identificar y responder apropiadamente a las víctimas de un delito en concreto. El tratamiento del delito de violación, teniendo en cuenta el carácter multidisciplinario de los factores que inciden sobre el mismo, requiere una actuación coordinada de los distintos operadores con competencia en la materia, al objeto de abordar esta problemática de forma integral y con criterios profesionales homogéneos que permitan la adopción de medidas rápidas y eficaces. Tratamiento de una mujer víctima del delito de violación. La violación se refiere a la penetración en la vagina, ano o boca. Las víctimas pueden tener desgarros en la vagina o en el ano, cortes, contusiones, emociones perturbadoras y dificultad para dormir. Entre los riesgos se encuentran las enfermedades de transmisión sexual y el embarazo. El abuso sexual es un término más amplio que incluye el uso de la fuerza y amenazas para conseguir cualquier contacto sexual no deseado. La víctima es una persona que no da su consentimiento o que no puede hacerlo porque está incapacitada. La agresión sexual también incluye la seducción de un niño a través de muestras de afecto, sobornos, tocamientos, manoseos o besos no deseados. Muchas de las mujeres que son violadas también son agredidas físicamente. Con frecuencia el agresor es un hombre. Efectos inmediatos en las víctimas. La víctima puede sentirse furiosa, deprimida, avergonzada o incluso culpable. Su ira puede estar dirigida a policías, a las personas en el hospital o a los miembros de su familia. También es frecuente que sufran de insomnio y pesadillas. Pueden desarrollar síntomas de estrés agudo y el trastorno de estrés postraumático. Para la mayoría de las víctimas los síntomas se atenúan sustancialmente en un periodo de algunos meses. Valoración y exploración física. El consentimiento de la víctima es necesario para poder realizar el análisis y descartar la presencia de enfermedades de transmisión sexual o un embarazo. Después de una violación es importante recibir una valoración médica detallada. Si la víctima escoge seguir adelante, los médicos están en la obligación de notificarlo y de examinarla. El examen puede proporcionar pruebas para el procesamiento del violador. Las mejores pruebas se obtienen cuando la víctima acude al hospital lo más pronto posible, sin ducharse, sin cepillarse los dientes, sin cambiarse de ropa, incluso sin haber orinado. El análisis y la recopilación de las pruebas. Se recogen muestras de semen y otros fluidos corporales, cabello, sangre, piel. Bases legales. El legislador venezolano tipifica el delito de violación en su artículo 374 del Código Penal. Asimismo, nuestra Constitución establece los cimientos para que la ley procesal y especialmente la ley penal reconozcan las garantías judiciales propias del respeto a los derechos humanos, entre las que destacan la libertad personal, la presunción de inocencia, el debido proceso, es decir, la legalidad de la actividad probatoria desde el inicio de la investigación penal. Por su lado, el Código Orgánico Procesal Penal establece entre sus principios en el artículo 22 la apreciación de las pruebas,
debiendo destacarse que los jueces deberán primero corroborar la licitud de las pruebas para observar los conocimientos científicos que apoyarán en las experticias e informes periciales que realicen los criminalistas o peritos. El Ministerio Público, como director de la acción penal, tiene la carga de supervisar y ordenar las actuaciones de la policía científica. En cuanto a los elementos de convicción, asimismo, solicitar a otros organismos, sean públicos o privados, practicar experticias o peritajes que consideren necesarios para el mejor conocimiento de los hechos, sin afectar las actuaciones propias de la Policía de Investigaciones Científicas y Penales. El principio de legalidad de la prueba es un requisito taxativo y formal de la actividad probatoria. Consiste en que son admisibles como medios de convicción y prueba aquellos elementos y conocimientos cuya obtención se haya producido conforme a las reglas de la legislación procesal, en concordancia con el debido respeto de las garantías procesales y derechos expresados en la Constitución de la República y en los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos. La libertad de la prueba se concibe sobre tres ejes esenciales que pueden ser planteados en forma de preguntas: ¿qué probar?, ¿cómo probar? Y ¿cuándo probar? La libertad probatoria se traduciría en la posibilidad de demostrar en el proceso penal todos los hechos y circunstancias de interés para la adecuada resolución del caso, mediante cualquier medio de prueba permitido por la legislación vigente. La valoración es la última fase de la actividad probatoria y es también una de las actividades de mayor peso y trascendencia dentro del procedimiento penal. La libertad probatoria no debe contravenir la libertad del juzgador para apreciar y valorar los medios de prueba y concederles un determinado valor de credibilidad. En este sentido, es posible afirmar que de la adecuada valoración de la prueba depende en gran medida que el caso se resuelva con apego a la justicia. Una experticia es un medio de convicción, particularmente empleado para incorporar al proceso nociones técnicas, científicas y valorativas sobre acontecimientos, objetos o cosas para cuya elaboración y determinación se requieren conocimientos especiales, capacidad técnica o pericia. El perito es quien desarrolla la actividad como tal y aunque puede ser promovido por cualquiera de las partes para que emita un dictamen del que pretende valerse, se le tiene como auxiliar o colaborador técnico del juez y de la justicia. Los elementos a contener el dictamen pericial, el fiscal del Ministerio Público puede señalar a los peritos asignados los aspectos más relevantes que deben de ser objeto del peritaje, sin que esto sea limitativo, y el plazo dentro del cual presentar este dictamen. El delito de violación no establece como supuesto de hecho, para que se consume, la penetración total del pene en la vagina. Puede ser la introducción parcial, ni tampoco que haya desfloramiento. El sujeto activo puede ser cualquier persona. Como supuesto de hecho, para que exista la violación se requiere que la agente haya constreñido mediante violencia o amenazas al sujeto pasivo a la realización del acto carnal. La violencia ha de ser la suficiente para vencer la resistencia del sujeto pasivo, así como la amenaza debe ser de ocasionarle un mal suficientemente grave para que ceda a las pretensiones de la agente. La mencionada violencia no solamente debe ser la fuerza física, también de coacción o violencia moral. Capítulo 3. Metodología. Paradigma de la investigación. El presente estudio se ubica en un paradigma cualitativo enfocado en la investigación cualitativa en el ámbito de las ciencias sociales, como respuesta certera para el análisis de procesos complejos. La investigación cualitativa es fundamentalmente interpretativa. Su foco de interés está en la descripción, análisis e interpretación que conducen a la comprensión de la realidad en estudio. Rojas Escalona, 2010. Diseño y nivel de la investigación. El tipo de diseño acogido en este trabajo de investigación es un diseño documental, en el cual predominará el análisis práctico por adaptarse a la dinámica y por ser el más idóneo para recoger los datos de documentos escritos en sus diferentes formatos, derivando una investigación cualitativa. Método de la investigación usado, principalmente en las ciencias sociales. A su vez, será explicativa, ya que tratará de establecer la función y operatividad de medios y principios básicos de abordaje a una víctima de violación. Descriptiva, por pretender hacer presente todo un conjunto de características que presenta un fenómeno en estudio, explicando sus distintas partes o circunstancias, y tiene como objetivo la descripción de las cualidades de un fenómeno.
Fue explorativa porque este tema y tipo de investigación ha sido poco abordado y estudiado jurídicamente, sobre todo por la controversia que suscita su implementación en el ámbito social. Descriptiva por pretender hacer presente todo un conjunto de características que presenta el fenómeno en estudio, explicando sus distintas partes o circunstancias. El tipo de investigación. Se trata de una investigación netamente documental, ya que se caracteriza por el empleo predominante de escritos como fuentes de información. Generalmente se le identifica con el manejo de mensajes registrados en la forma de manuscritos, impresos o de información vía web, tales como libros, folletos, documentos, por lo que se asocia normalmente con la investigación archivística y bibliográfica. En consecuencia, se puede decir que este trabajo investigativo fue una investigación de naturaleza cualitativa, documental y de tipo descriptivo propio de trabajos jurídicos, donde se pretende analizar una figura en el entorno de la investigación criminalística. Técnicas de recolección de información. Se usaron las técnicas del análisis documental y de contenido de diversos extractos y párrafos sueltos que hacen mención al tema, trabajos, documentos, revistas y páginas web. Por la actividad desarrollada, la información será recogida y registrada materialmente, a este fin en distintas presentaciones según la dinámica de la investigación, en fichas resumen de texto mixtas o bibliográficas. El desarrollo se incrementó con referencias y consultas electrónicas para enriquecer el enfoque dado, el contraste de criterios sobre el particular. Técnicas de análisis de la información. La información, una vez recolectada, estará sujeta a su estudio, partiendo de los conocimientos generales sobre el tema hasta sus particularidades, el análisis de los mecanismos, formas de aplicación, desarrollo de la figura, fundamentando en la confrontación con la regulación concreta que le da vida y vigencia jurídica, extrayendo todo conocimiento científico, vía inducción, desplegando una labor conclusiva que supone la transformación de las características relevantes. Capítulo 4. Consideraciones finales y conclusiones. Muchas de las atrocidades que destruyen la paz de una persona y la convierten en víctima no suceden en un callejón oscuro, volviendo a casa por la noche, ni las comete un extraño. La violencia sexual se produce en su gran mayoría de puertas adentro y por parte de conocidos, padres, amigos, abuelos, maridos, empleadores. A mayor situación de vulnerabilidad, más fácil resulta el abuso y más difícil que hayan consecuencias. Las trabajadoras del hogar son uno de los colectivos que más violencia sexual sufren y que menos pueden denunciar, como también son especialmente vulnerables los niños, rostros que apenas son considerados en el imaginario de la violación, pero que son los rostros reales de estas violaciones. La violación es un constante en mujeres refugiadas y migradas y es un arma de guerra utilizada indiscriminadamente, incluso por fuerzas llamadas de paz como los cascos azules de la ONU. Denunciados por violaciones masivas. En el entorno de la pareja también se dan violaciones. El imaginario ficticio de que los hombres tienen un deseo sexual más alto que las mujeres, así como la idea de que la satisfacción sexual es una obligación de la pareja en general y de la mujer en concreto respecto al hombre, hace que acceder a tener relaciones sexuales con la pareja sea algo que apenas se discute. Por otro lado, los violadores no son estas sombras que se creen siguen los callejones. Incluso en los casos de violaciones por extraños, esos hombres llevan vidas normales, están entre nosotros, tienen parejas, amigos, tienen hijos que no sospechan de él. Contra la cultura de la violación hay que poner cara y nombre a los violadores, así como a las actitudes que hacen posible su existencia. Debemos creer en las víctimas. Si la violación existe, no tiene sentido que cada vez que alguien nos hable de una violación, pensemos que está mintiendo. Si sabemos que la monstruosidad existe, no nos queda más. Hay que nombrar al monstruo y asumir que los monstruos violadores están aquí entre nosotros. Recomendaciones. Crear los protocolos específicos para garantizar la investigación con perspectiva de género, de infancia y de diversidad sexual de los casos de violencia extrema contra las mujeres e implementar medidas de protección para salvaguardar a los sobrevivientes y a sus familiares. Tomar acciones para eliminar la tortura sexual contra mujeres en situación de detención, de retención ilegal o de prisión o prisión preventiva, como práctica recurrente cometida por fuerzas de seguridad y fuerzas armadas. Asegurar la elaboración e implementación efectiva de políticas públicas en materia de prevención,
atención y sanción de la violencia contra las mujeres, con perspectiva de género de infancia y de diversidad sexual. Incorporar la perspectiva de género, infancia y diversidad sexual en las instituciones de salud, procuraciones de justicia e instituciones educativas para prevenir situaciones de violencia y dar a conocer los servicios con los que el Estado cuenta para las mujeres que ya se encuentran en este tipo de situaciones. Comprometerse con la seguridad y garantía de los derechos de niños, niñas y adolescentes, investigando y sancionando los delitos en su contra, principalmente la violencia sexual, la trata con fines de explotación sexual y la desaparición, sin que estos prescriban. Espero haya sido de su agrado. Muchas gracias por la atención prestada.